Tokio no es solo la capital de Japón. Es el corazón de todo lo que sucede en el extremo oeste de Asia. Tokio marca la tendencia. El resto de Asia la sigue. Eso incluye todo, desde la moda hasta el estilo de vida. Mundo increíble. Tokio, Japón. En una ciudad donde todos los días se originan nuevas ideas y las modas vienen y van en un abrir y cerrar de ojos, los innovadores deben estar un paso adelante de la competencia. O mejor aún, deben estar preparados para crear ellos las nuevas apariencias. Pero no todas las subculturas de Tokio se difunden igual. De hecho, algunas están guardadas bajo llave. Los japoneses prefieren verse jóvenes y bonitos, pero al mismo tiempo, al querer crear una identidad distintiva para su subcultura, mezclaron el concepto europeo de lo gótico con su propio concepto de Lolita para crear la Lolita gótica, un modo de vestirse. Maya, organizadora de eventos, gurú de la música y empresaria sin igual, sabe lo que quiere y tiene la actitud para conseguirlo. Pero cuando cae la noche, Maya atraviesa una transformación extraordinaria. Se despoja de las inhibiciones de su vida conformista y se viste como la vampiresa. Mundo increíble. Maya, entusiasta gótica. 10代の時に聴いていた音楽がゴシックだったりとかして、海外のそういうドラキュラとかヴァンパイアに憧れてこういう服装をしているという感じで、どっちかというと天使と悪魔でいうと悪魔の方に属するのがゴシックかなという感じで。En el mundo surrealista de la Lolita gótica, las mujeres japonesas se visten con trajes victorianos parecidos a los de las muñecas de porcelana. Las lolitas góticas siguen un estilo y un código de vestimenta estrictos para causar una impresión inconfundible. Sí, ゴシックファッションと言っても一つにまとまらなくて最近はすごく増えていて、ゴシックロリータもいればもっとピンクとか白とか可愛らしい格好の、お姫様に憧れたようなロリータちゃんもいたり、あとゴシックパンクって言ってちょっとこうピアスとかも入ってたりとか、そういうゴスパンクとか、あとは、コスプレビジュアルバンドの黒ビジュアルって言われてるバンドですね、グループのコスプレとか、あとは、完全にもうこれはコスプレの世界でメイド服とかそういった感じも傍から見たらみんな一緒に見えるんですけれども、それぞれ違うっていうの、お人形とかを集めるのが好きなゴスロリータちゃんもいれば、本当にファッションだけを楽しんでるゴスロリータちゃんもいれば。Las modas callejeras siempre evolucionan, pero un elemento se mantiene: el deseo por todas las cosas bonitas, o kawaii, como se lo conoce. El concepto de belleza también evolucionó, y hoy, su mayor representante es la Lolita gótica. Ella es Kuta y le encanta diseñar vestidos, pero sus vestidos son solo para lolitas. Kuta es una de las amigas más antiguas de Maya. A menudo sale a la calle a ver la realidad local de las lolitas y los últimos estilos. Se inspira en la calle y lo aplica a sus diseños. 24
24時間ロリータではあるんですけれども、会社では Mundo increíble. 学校では Kuta, 仕事はできないの Lolita で gótica. 会社では制服を着て仕事をしているので、普段はこの服が普通です。仕事の後も普通の服なので、この服に着替えをして、普通に飲みに行ったりご飯を食べに行ったりお友達と会ったりしていますし、週末はもちろんこの格好が普通なので、この格好で、ゴシックのパーティーに行ったりクラブに行って踊ったりしています。私が服を作り始めたのは単純にこういうお洋服っていうのは私がこのお洋服を着始めたのが16年前なので、その頃は全然売っていなかったので、私が最初に作り始めました。で最近は妹なんですけども、妹の方にモデルをしてもらって自分でお洋服を作ってブランドをやらせていただいています。仕事の後も普通の服なので、この服に着替えをして、普通に飲みに行ったりご飯を食べに行ったりお友達と会ったりしていますし、週末はもちろんこの格好が普通なので、この格好で、ゴシックのパーティーに行ったりクラブに行って踊ったりしています。Prepararse para una fiesta de Lolitas no es tarea fácil. Raika y Akua se ponen a trabajar. Faldas decoradas hasta la rodilla y blusas victorianas negras fruncidas hacen juego con calcetines hasta la rodilla. Pero aún no están listas. Terminan de prepararse con zapatos de plataforma y un bonito sombrero o galera. 15歳ぐらいからこういう格好をするようになりました。仕事 Mundo に increíble. は Akua, Lolita gótica. パンクな格好なんですけど、イベントに行く時にはこうゴシックで行きますね。 Las jóvenes siguen estrictamente el código de vestimenta. No se omite ningún detalle cuando hay que verse como una Lolita gótica. Casi 4 horas más tarde aparecen. Su conducta aniñada y su inocencia notoria son solo artimañas para atraer a los hombres. Raika y Akua tienen una misión. Las espera una noche entera de fiestas. Maya también tiene una misión. Para descubrir lo que el fin de semana tiene para ella, se dirige al lugar donde sabe que está la información. Él es Tokuya. Es un diseñador de modas y organizador de eventos. Pero lo más importante es que es el principal proveedor de artículos góticos y organiza grandes fiestas que ninguna Lolita de Tokio querría perderse. 今服を選んでます。それは年齢層は、やっぱり20代の方中心で、30代の方 Mundo increíble. Takuya, organizador de eventos góticos. フェティッシュの方とか、あとゴスロリの方もいるし、からうちのエンジェルを着てる人もいるし、サイバーの格好の人もいますね。いろんな人が、結構もう今となってはもうかなりメジャーで、日本では、最初はちょっと変わった目線で見られていたものが今はかなりメジャーになってまして、で世界中もその影響を受けて、海外でもジャパニーズロリータとかジャパニーズゴシックが、逆に逆輸入みたいな形で海外で流行っている感じだと思います。
fiesta está en su máximo esplendor, y la pista de baile recibe a las lolitas y amantes de lo gótico más llamativos de Tokio. Este es el momento que estaban esperando, su momento de brillar. Todas las jóvenes del lugar se esforzarán para llamar la atención. Mostrarán sus trajes coloridos y sus poses llamativas y seductoras. Esperan este momento toda la semana. Y para ellas, nada más importa. Japón ha sido el principal explotador de la cultura popular desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En estos términos, asumió el liderazgo en Asia en lo que se refiere a la economía y a la cultura popular. Por eso hay muchas personas en Asia hoy en día que siguen mirando a Japón en lo que se refiere a moda y belleza. Las lolitas góticas representan la juventud y la inocencia, y por lo tanto, seducen a la gran mayoría de los hombres de Japón. Pero la apariencia y el sentimiento de identidad que caracterizan esta subcultura son únicos, ya traspasan los límites de Japón, llegando a producir fanáticos en otros lugares. Pronto, el mundo será testigo de la invasión de las lolitas góticas.